hacer una oración para, para iniciar. Señor y Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús, que nos das la bendición y la oportunidad de estar nuevamente reunidos. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu bondad. En esta hora, Señor, ponemos en tus manos esta clase y te rogamos que nos bendigas, que nos des sabiduría, entendimiento, que pongas en nuestro corazón la capacidad para interpretar tu anhelo, tu deseo para con tu pueblo. Pon en nosotros, Señor, el deseo de tu voluntad en el nombre de Jesús. Pon en nosotros un espíritu de humildad para poder asimilar la enseñanza, para poder recibirla y discernir qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Ponemos en tus manos esta reunión, Señor, el corazón de cada uno de mis hermanos, sus vidas, sus familias y todo su trabajo, su esfuerzo, lo ponemos en tus manos. Oramos en esta noche para que tu buen espíritu tome el control de cada uno de ellos, de su familia, en el nombre de Jesús, que haya salud, que haya bienestar económico, que haya paz en cada casa. Mi Señor, cúbrelos, cubre a mis hermanos. Oro para que tú levantes muros y antemuros de protección alrededor de cada familia aquí representada. Oro que tú pongas, Señor, vallados, fortalezas alrededor de ellos, que todo ataque del enemigo resulte nulo, que toda intención por dañar, por enfermar, por afectar, por destruir, toda intención por dividir sea conjurada en este momento en el nombre de Jesús. Declaramos en el nombre de Cristo que el enemigo no tiene arte ni parte con nosotros y que Él está con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Él ha prometido estar todos los días junto a nosotros. Por fe lo creemos, por fe lo declaramos en el nombre de Jesús. Si algún hermano está pasando por problemas de estrés, de tensión, de ansiedad, Señor, toda esa ansiedad, como tu palabra dice, la echamos fuera en el nombre de Jesús. Tú llevaste toda ansiedad, Señor. Tú llevaste toda enfermedad. Y ahora por la palabra bendita, declaramos que esa ansiedad desaparece, que ese estrés, esa tristeza desaparece y que mis hermanos tienen paz en el nombre de Jesús. Gracias, amado Señor. Gracias. Amén y amén. Bien, hermanos, eh, vamos a invitarles a leer la palabra en el libro de San Lucas, capítulo 1, versículo 1 hasta el 4.
Dice la palabra del Señor, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Amén. Quiero comenzar en esta noche con esta introducción al el Evangelio según San Lucas, y lo hago de esta manera para que tomemos en cuenta precisamente el propósito de este libro. Lucas, que es un médico de origen griego, que caminó con Pablo, que estuvo haciendo trabajos, labores, sanando personas, pero también evangelizando, se encuentra con un personaje muy singular, al cual le dedica dos tratados. El primer tratado, que es el Evangelio según San Lucas, y el segundo, que es el libro de los Hechos. Cuando leemos Hechos capítulo 1, versículo 1 en adelante, vamos a encontrar que Lucas hace referencia a este primer tratado, y en el segundo tratado, pues refiere todo lo que tiene que ver con el movimiento del Espíritu Santo y el movimiento misionológico de de la iglesia primitiva, de cómo nace la iglesia, de cómo el Espíritu Santo se derrama sobre todos los que estaban esperando en el aposento alto y sobre todos los que estaban alrededor de ese lugar. Y aquí San Lucas dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Aunque en principio el libro no fue escrito así con, con cursivas, o sea, con letras marcadas, con negrita y todo eso. No, no, y ni también estaba escrito con capítulos, con versículos. No, el libro original no tiene nada de eso. El libro original es todo una carta, ¿verdad? Va pausada, no hay ese tipo de anuncios, no lleva notas a pie de página, porque es un rollo el que escribe, ¿verdad? Es en papiro que está escrito. Pero donde me interesa abundar a mí es en el hecho que para poder eh, esclarecerle a Teófilo las cosas que habían ocurrido, él tiene que escribir. Y para escribir, él tiene que investigar. Hace una investigación y él mismo dice con diligencia y comienza desde el principio. Lo escribe con orden y luego dice para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ya este versículo 4 sale como el propósito de este libro, del por qué Lucas lo escribe. Si ustedes leen San Marcos capítulo 1,
van a encontrar una forma diferente de comenzar el libro, porque San Marcos aparece desde el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito, principio del Evangelio de Jesucristo, como está escrito en Isaías, el profeta, y comienza de un solo hablando de la historia del Evangelio. Si usted lee San Mateo capítulo 1, ¿y por qué leemos eso? Porque van a tener que leerlo ustedes después cuando lleven eh, Interés Bíblica 1. Aquí está. Discúlpenme que la Biblia está nueva y tiene pegadas las páginas. Pero San Mateo comienza con la genealogía. Capítulo 1, versículo 1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y sus hermanos. Solo quiero que vayan viendo las diferentes formas que utilizaron estos siervos de Dios para comenzar su tratado, comenzar la historia y contar lo que ellos testifican, ellos pudieron vivir, la experiencia que vivieron con Jesús. Y cuando San Lucas habla que ya muchos han tratado, es porque de estos tres libros que se llaman evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos, el Juan, no, Juan es sinóptico, ¿verdad? Ya es teológico, pero son los tres libros que tienen paralelos bastante, que tienen eh, polaridades también. Y dice aquí la palabra en San Juan capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora, ¿por qué la diferencia de todos estos libros con respecto a San Lucas? Que en los primeros que leímos, va dirigido a una persona. Teófilo, Teófilo se convierte en la razón por la cual Lucas investiga. Lucas se encarga de elaborar sistemáticamente todos los hechos que tienen que ver con Jesucristo y la llegada de la resurrección. Entonces, la preocupación de Lucas es una persona, pero que también es una persona gentil. Y se puede decir que de alguna manera este evangelio de San Lucas es un evangelio para los gentiles. Al igual que Marcos también se considera un evangelio para los gentiles, porque toma la forma de cómo los griegos escriben. Lo, tanto Mateo, Juan como Marcos tienen una forma al estilo judío, que ellos no personalizan, ellos comienzan de un solo el tratado, no piensan en una persona, piensan en general, en todos, pero Lucas sí pensó en una persona y era muy importante esa persona, porque para que haya hecho todo el esfuerzo que hizo San Lucas, ¿verdad? Para mostrar esta verdad, entonces era muy importante. ¿A dónde quiero llegar con todo esto de la importancia y de hacer las cosas de la mejor manera posible? De si vamos a enseñar, vamos a predicar, no importa la cantidad de gente que haya, una persona ya es importante y tenemos que darle la
la debida investigación, interpretación, reflexión, la lectura bíblica correspondiente, donde básicamente darle la importancia al mensaje de la palabra de Dios. Si se lo va a predicar a una persona, entonces esa persona ya es importante. Y usted, si se gana a esa persona, pues la gloria será para el Señor, pero usted tendrá también recompensa por lo que ha hecho. Y ese es el trabajo de la predicación, es llevar la voluntad de Dios al corazón de cada una de las personas que Dios pone en nuestros caminos para poderles llevar la palabra. Les pregunto algo, ¿qué tal la tarea? ¿Les pareció difícil? ¿La hicieron con la debida reflexión? ¿La hicieron con la debida oración? Eh, ¿Cómo lo hicieron? Quiero escuchar así rápidamente algunos testimonios para luego proseguir y dar en términos generales eh, el propósito, perdón, ¿verdad? El propósito del mensaje. Amén. Dios- Amén. Bendiciones. Dios le bendiga, hermano. Eh, bueno, la verdad que en un principio yo le decía a Gabriela, hablaba con Gabriela, ¿verdad? Sobre la tarea. Y, Sí, y pues a uno le da una mejor perspectiva, ¿verdad? Más que todo, esa parte del propósito, de que pues siempre tiene que tener un propósito, ¿verdad? sí, Y, y yo le decía a ella que ya estando en eso, eh, yo tenía dos opciones, había encontrado dos opciones, pero ya después siendo más objetivo en cuanto a qué es lo que debe de llevar conforme al material, ¿verdad? Que un contexto histórico, o sea, debe ser aplicable. Toda la Biblia es así, pero ya cuando sí, uno entonces va a buscar así, como decíamos, ¿verdad? Un texto áureo, entonces ya uno trata de ver más el contexto de todo el capítulo o lo que le rodea a ese texto, ¿verdad? Para ver si en realidad ese texto es la idea central de lo que uno quiere decir, porque entonces uno lo va a acompañar con todo el contexto del capítulo, ya sea de un capítulo anterior o un capítulo siguiente, porque hay que ver, como decíamos en la tarea, qué era lo que estaba pasando, si es aplicable, bueno, o sea, si yo lo puedo trasladar más fácil a la vida cotidiana de hoy, porque pues la vida cotidiana de hoy, a 2000 años atrás, pues no es la misma, ¿verdad? La situación sí. política, la gente con la que uno se rodea, pero, pero ya cuando uno entonces va al texto áureo, entonces ya uno va viendo que eso sí es aplicable, que si tal vez es cierto, nosotros no estamos aquí con herreros, ni estamos con gente que se dedica a hacer telas aquí o que son pescadores, pero sí tenemos condiciones de vida, sí tenemos condiciones diarias, sí tenemos familia, sí tenemos trabajo, sí tenemos dificultades, entonces ya uno todo eso lo va trasladando al diario vivir de hoy. Entonces sí fue bien bonito ya buscarlo con esos ojos, ¿verdad? Poniendo ya todos esos aspectos eh, contextualizados, ¿verdad? Para poder buscar el texto y decir, bueno, sí, con este texto sí se puede hacer esto, ¿verdad? Este texto sí es la idea central de todo ese pasaje y de lo que le rodea a ese pasaje. Ujú. Y que se puede acuñar con otros textos también. Amén. Gracias, hermano. Gracias. De eso se trata. Que cada vez que tenemos una oportunidad para dar una enseñanza o para predicar, esa oportunidad se convierte en un desafío. Es un desafío
es un reto y también una gran responsabilidad, porque el Señor le quita prestada su boca. Él quiere decir algo. Él envía un mensaje y necesita un portavoz, lo que decíamos al principio del el Kerix. Necesita un Kerix que lleve un mensaje y ese mensaje no se puede distorsionar, pero ese mensaje eh, Dios no lo pone letra por letra para que usted lo hable letra por letra. Ahí está la palabra, que así está letra por letra. Pero Dios usa también su sentimiento, usa su corazón, influye e inspira su corazón, inspira su mente para que esa palabra eh, que es de su tiempo, usted la convierta en una palabra eh, contemporánea y que al fin, al cabo, el anhelo del Señor llegue a la persona. Es, es igual como cuando vamos a predicar una campaña, que ya hay muchos inconversos. Eh, a menudo nos ponemos muy preocupados cuando vamos a predicar, porque una campaña también ya es otro desafío, ya necesita otro acto de fe. Pero en cuanto al propósito, el propósito es una guía que usted tiene que escribir. El propósito es como la luz que va a llevarlo a usted a través del mensaje. No es el tema, no, es el propósito. El tema usted se lo puede poner después, ya por último, pero el propósito va a ser su guía. ¿Por qué? Porque el propósito tiene implícito para qué va usted a preparar el mensaje. ¿Para qué? ¿Para quién? Ya en ese momento tiene usted el conocimiento de quiénes son sus oyentes, quiénes van a ser sus bueno, qué congregación es la que usted va a predicar, qué cantidad de gente es a la que le va a predicar. Eh, ¿Saben? En una ocasión un pastor me invitó a dar una charla matrimonial y el pastor me mandó a decir que era solamente para 30 matrimonios porque solo iba a tener los líderes en su iglesia y que no fuera en mi carro, que no me preocupara que ellos me iban a mandar a traer. Y de hecho mandaron a traerme, me llevaron a la iglesia. Cuando yo llego a la iglesia, bueno, yo preparo dinámicas, ¿verdad? Para el trabajo con los matrimonios. Eran 30 matrimonios, yo digo, con ellos voy relajado y tranquilo. Pero cuando llego a la iglesia, hermano, estaba toda la congregación. Y le digo al pastor, pero usted me dijo que eran 30 matrimonios. Sí, pero a última hora todos me dijeron que querían estar. ¿Saben cuántos miembros habían esa noche? Habían 1.500 miembros, todos sentados esperando la charla matrimonial. Entonces me fui a orar porque realmente yo había parado material para 30 matrimonios, dinámicas y todo para 30 matrimonios. Entonces cuando uno sabe para cuánta gente, a cuánta gente le da a predicar, qué tipo de gente es la que va a tener ahí. Si uno pudiera tener un conocimiento del nivel y todo lo demás, eso le ayuda mucho porque así usted formula su propósito previo oración, previo oración. Y si puede ayunar, ayune para que el Espíritu Santo le inspire, le revele qué es lo que quiere que usted diga. Entonces, en ese propósito, usted no lo va a plasmar en el bosquejo, no.
usted lo va a escribir para tenerlo aparte. Usted en el bosquejo puede colocar, en vez de del propósito, usted va a colocar la introducción que va después del texto. Es la introducción, pero la introducción se desprende del propósito, ¿verdad? El propósito es que lograr con este mensaje, que espero que los hermanos, rea- qué reacción espero que ellos tengan con este mensaje, cuál es el enfoque de esta enseñanza, para qué es la enseñanza, cuál es mi interés, cuál es mi intención para preparar la enseñanza. Por ejemplo, cuando hay enseñanzas tipo doctrinales, que estamos preocupados por el nivel espiritual y por la calidad de doctrina que tiene nuestra congregación, pues uno ya tiene un enfoque que apunta hacia la madurez y apunta hacia esa mente del cristiano que debe tener solidez en sus posturas doctrinales, solidez en su fe, en su creencia, porque de eso depende el desarrollo de su vida espiritual. Ahora, cuando yo estoy preparando material para un discipulado, entonces mi enfoque ya va a cambiar. O cuando yo preparo personas para un evento en particular, por ejemplo, algunos pastores vienen a la oficina porque ellos son pastores que están en el segundo orden de nuestra misión. ¿Qué significa esto del segundo orden? Son pastores que todavía no han sido ordenados. Entonces, ellos, como no han sido ordenados, tienen limitaciones para cierto tipo de ceremonias, por ejemplo, para una boda, para bautismo, para Santa Cena. Ellos no pueden llevar a cabo ese tipo de ceremonias, pero vienen a hablar conmigo para ver si yo puedo ir a casar o a bautizar o a tener santas cenas con su congregación. Y cuando yo no puedo, lo que hago es que oro por ellos, les doy el permiso, le pongo las manos y les doy una charla de cómo él debe de actuar en ese momento. Entonces, autorizo que haga el bautismo, autorizo que haga la Santa Cena y le doy una charla. No se va sino más para que invente nada, sino la charla es para que él vaya sabido, para que él lleva los pormenores del protocolo de cómo debe de actuar en ese momento oportuno. Entonces, eh, ahora cuando vamos a predicarle al grupo, a la iglesia, eh, aquí ya cambia el asunto, porque ya es una responsabilidad muy particular y ahí tenemos que elaborar el propósito. Usted no elabore el mensaje si antes no ha elaborado el propósito. No haga introducción si usted no ha elaborado el propósito. El orden, el orden de preparar el mensaje tiene que ver con primero doblar rodillas, hermano. Doblar rodillas y ponga todo su corazón delante del Señor, su mente delante del Señor, busque revelación. Hay veces que no pedimos a Dios que nos revele, pero sí tenemos que orar pidiendo revelación. Mire, hermano, pídale revelación al Señor. Eso es válido, es santo y es correcto que los que predicamos le pidamos revelación a Dios de qué es lo que Él quiere que prediquemos. De esa manera
nos vamos a asegurar que estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque no es correcto que yo ya días tengo algo dentro de mi corazón y estoy incómodo y yo estoy esperando que me den la oportunidad para predicar, para ir a desahogarme. No, no es la oportunidad para desahogarse. Cuando se le da un privilegio, no es la oportunidad para que usted saque todo su bagaje, su conocimiento, su experiencia, no. Es la oportunidad en el nombre del Señor, la palabra del Señor. ¿Estamos claros, hermanos? Estamos claros, ¿verdad? No es eso, porque a veces vamos con el machete desenvainado, vamos ya con la carabina montada, vamos a dispararle y parece que nos emocionamos, ¿verdad? Porque nos estamos desahogando. Pues error, hemos mal usado el tiempo y la responsabilidad que Dios nos da. No es para eso. Vamos a continuar con el tema. Estamos en la parte de la aplicación. ¿Cómo se puede aplicar un mensaje? Siempre tenga una respuesta específica. Mire, sea que el estilo del bosquejo sea un bosquejo semibloque, creo que algunas hermanas estudiaron secretariado en el tiempo que había secretariado y saben esto de los textos que se escriben con bloque entero, con semibloque, bloque derecho, bloque izquierdo o centrado. Pues algunos utilizamos, no justificamos, sino que hacemos un semibloque y llevamos en orden descendente la formulación del bosquejo. O sea, que colocamos el tema general, luego colocamos el texto áureo y el texto áureo es colocar no solamente la cita bíblica, sino todo el texto. Cuando hablamos de texto áureo es que debe de ir, el texto debe de estar escrito en el bosquejo, no es la cita. Quiero que me entiendan, no es la cita bíblica, sino todo el texto debe de estar ahí. Y después del texto áureo, entonces escribimos la introducción. La introducción. Ya debimos haber escrito por aparte el propósito. El propósito. Luego la introducción. Con la introducción tenemos mucho problema con la introducción. Y desde que estábamos en el seminario, el mayor conflicto lo tiene el predicador, cómo va a ser la introducción. Y yo hice una introducción como unas 5 veces. Cada vez que la llevaba, me la rechazaban. Porque el maestro me decía, es muy pobre la introducción. Y yo tal vez llevaba media página escrita y dice, no, es muy pobre eso. Y el maestro es muy exigente. Pues me tuve que devanar el cerebro para hacer una introducción de una página. Pero cuando llegué me dijo, no, son 5 páginas de introducción. Y le digo, si 5 páginas de introducción, ¿cuánto va a ser el bosquejo? Me dice, quiero saber qué es lo que hay en su corazón, porque qué es lo que va a darle a la gente. Escríbame la introducción. ¿Y qué es la introducción? Es una relación sucinta, ¿verdad? De todo el compendio que va a llevar el mensaje. O sea, en la introducción, algunos predicadores utilizan esa parte para
hacer una vinculación entre lo que es el texto y el comienzo del mensaje. ¿Cómo voy a comenzar el mensaje? Por ejemplo, si estamos hablando de mayordomía, que es el caso del próximo domingo, que comenzaremos con los líderes a las 8 de la mañana, la mayordomía en el liderazgo. Entonces, ¿cómo comienzo eh, a predicar o a enseñar de la mayordomía? ¿De un solo para ser mayordomo se requiere esto? No, debe de haber una introducción y en la introducción yo voy a utilizar quizás explicar el término de mayordomía, la prosodia de esa palabra, o sea, la etimología de esa palabra, qué significa. A lo mejor yo en esa etimología o en esa prosodia, como se decía antiguamente, busque la sintaxis, la raíz de la palabra mayordomo. Quizás le explique en la introducción para qué servía el mayordomo en el tiempo de Pablo, cómo se utilizaba en las casas ese oikónomo, oiko que es casa y nomo que es el que sirve en una casa. Entonces el mayordomo se encargaba de manejar la casa. Entonces yo ya tengo la raíz de dónde viene y en la introducción voy agregando esa pequeña explicación para darle el contexto y volverlo contemporáneo y ahí sí ya después ya voy colocando ya la idea de cómo voy a comenzar el mensaje, qué se requiere para qué tipo de mayordomía, en qué campos cabe la mayordomía, ¿verdad? La mayordomía cabe quizás en el campo familiar, cabe en el campo eh, bancario, eh, todo lo que tiene que ver con empresas, pero también tiene que ver con la vida misma de uno, con el matrimonio, aplicar la mayordomía. Entonces, en la introducción yo hago toda una relación y vuelvo aburrido el mensaje o interesante el mensaje. De la introducción depende de que la gente se interese en lo que yo voy a hablar, no solamente en el tema. Entonces, cuando yo elaboro la introducción y la leo una vez y voy colocando los signos de interrogación y hago la pausa y voy viendo que aún que lo que voy escribiendo tenga una correcta redacción, ¿verdad? Porque a veces tenemos errores ortográficos y es lamentable, ¿verdad? Esos errores ortográficos. Entonces, después de la introducción, yo voy a colocar un subtema que tiene que ver con mi propósito, con mi propósito. Ahí sí se desprende, ¿verdad? Del gran tema, el primer subtema que abona al tema general. Pero tengo que estar viendo ese propósito. Y en ese subtema debe de haber una aplicación. Y entonces en esa aplicación yo tengo que ver, no solamente explicar qué es lo que el creyente debe de hacer para ser un mayordomo, sino cómo debe de hacerlo. La aplicación va implícita en el mismo bosquejo. ¿Cómo, cómo llegar al fin del mes y salir vivo de la vorágine del presupuesto? ¿Cómo llegar al fin del mes? Entonces, el qué es lo que yo voy a darles, pero la aplicación es el cómo.
¿Cómo se puede lograr eso? Entonces, hay una respuesta. Siempre hay que tener una respuesta específica. No vamos a vacilar. La pregunta más importante después de que estudie el pasaje es, ¿tengo una respuesta específica? Si usted va a dar un tema, es porque tiene algo que decir. Si yo quisiera pedirles un tema y se lo voy a pedir después a ustedes, un tema, por ejemplo, cómo, cómo formar, cómo formar a un joven, hablamos de joven de entre 12 y 14 años, cómo formarle en su mente la disciplina, cómo hacer que este joven reconozca la importancia de la disciplina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para comenzar, yo tengo que valorarme si yo soy disciplinado, valorarme si yo en mi juventud fui disciplinado. Ahora, elaborar el mensaje, como les digo, a uno lo vuelve una autoridad, porque la gente puede hacer preguntas y aunque la pregunta se la haga usted mismo, ¿verdad? Debe tener la respuesta. Por lo menos tener unas 4 o 5 preguntas ahí para ese segmento que usted va a escribir y busque la respuesta. Mire, que muchas veces los mensajes no es escribir una prosa, escribir 5 páginas, pero las preguntas deben de ser algo de rigor para poder hacer un buen mensaje. Tengo una respuesta específica. A mí un gnóstico me preguntó, ¿cómo estás seguro que hay infierno? Pero un ateo me pregunta, ¿cómo estás seguro que Dios existe? ¿Me lo puede mostrar? Sí, depende del tema de que yo voy a hablar. Yo debo de irme a ese púlpito seguro de lo que yo ya he investigado, de lo que yo ya he orado, seguro de que ese propósito lo he definido correctamente, con las respuestas correctas, y al ir con esa seguridad, mire hermano, ahí se acaba el nerviosismo. Una respuesta específica aquí. ¿Qué quiero que ellos piensen? ¿Qué quiero que ellos piensen? ¿Qué quiero que ellos sientan? ¿Qué quiero que ellos hagan? A medida que voy elaborando el mensaje, voy colocando también la parte de la aplicación del segmento. En cada segmento una aplicación. Es posible que usted no vaya a ponerle aplicación, pero que en el mensaje ya esté implícito la aplicación. ¿Qué quiero que ellos piensen? Ahora, el asunto es que dentro del el propósito, por eso que tenemos que utilizar verbos que puedan medirse cuando elaboramos el propósito. Estuve leyendo por lo menos unas 34 tareas. ¿Verdad? No leí las últimas 2 que me llegaron, pero 34 tareas las estuve leyendo y estuve viendo los verbos que estaban utilizando para el propósito.
El propósito debe ya de haber verbos que puedan medirse. Cuando usted dice que comprendan, que los hermanos comprendan acerca de la fe, ¿cómo va a medir usted ese nivel de comprensión? ¿Cómo lo puede medir? A medida que va predicando, porque le den el aplauso, porque la gente asista con la cabeza. ¿Es una forma de medir que han comprendido? No, hermano. Vamos a usar verbos que puedan medirse, conjugados en forma, en el infinitivo. Creo que por aquí está mi esposa, Flavita, que puedes ayudarme con esto del verbo. Cuando uno formula los objetivos, cuando hace planes, en los planes uno hace los objetivos generales y también los objetivos específicos. Ella me llama Flavita porque ella es experta en esto de los verbos y de la explicación de cómo el verbo debe de ir en los objetivos, ¿verdad? Que es algo muy similar también al propósito. Amor. No se le escucha, pastor. Hola, ¿ahora sí me escuchan? Hola, Oye, hermana, hola. escuchen, hermanos, No, No, no se escucha, pastor. No se escucha. déjenme ver, creo que será el micrófono entonces. Déjenme ver dónde está. Ya vamos a... hola. Hola. Ahora sí. Ahora Buenas noches. Sí se escucha, pero con No, eco. tiene eco. Sí. ¿Ahora escuchan, hermanos? Ahí sí. ¿Escuchan, hermanos? Hola. Hola, hermanos, ¿se escuchan? Ahí sí. Ahora ¿Sí sí se podemos escuchan? escuchar Sí. bien. Hola. Hola, Ahí hola, escuchamos. escuchamos. Ahí sí le escucha. Hola. Hola, sí, estamos escuchando bien. ¿Ahora se escuchan? Ahí sí Sí, escuchamos. sí, escuchamos. Sin eco. Bueno, hermanos, disculpen. Le decía anteriormente que esa parte de los verbos lo van a ver en una clase más adelante, ¿verdad? Que ya está hablando más de la parte de la didáctica. Pero vamos a darles el avance que el pastor les dijo. Cuando hablamos de los verbos, ¿verdad? Son verbos generales y verbos específicos.
Los verbos generales obviamente son los que se usan para hacer los objetivos generales que abarcan un contexto completamente amplio de lo que nosotros queremos lograr, en este caso en el estudiante o en el hermano que va a escuchar nuestro mensaje. Por ejemplo, los verbos generales, decía mi esposo, no son medibles y es correcto. Verbos como conocer, saber, aprender. Son verbos que usted no tiene forma de conocer, bueno, repitiendo el mismo verbo, cuánto aprendió, cuánto sabe, cuánto conoció. Es bien complicado, pero entonces nos vamos a usar verbos más específicos, como por ejemplo escribir, leer, ¿verdad? Cantar, escuchar. Ya esos son verbos más medibles, ¿verdad? Son verbos más medibles. Pero como les digo, más adelante en lo que es el bachillerato, ya se les va a dar a ustedes la clase en la que van a aprender a identificar cuáles verbos son generales y cuáles son específicos, porque no es que los generales no se usan o que no son buenos, no, es que los generales tienen un aspecto especial y definido en el que deben usarse y los específicos igual, ¿verdad? Los específicos nos ubican más directamente a un tema definido y el general pues abarca, por ejemplo, si usted tiene que dar una clase de un mes, usted va a tener un objetivo general para lograr en ese mes. Pero en cada clase usted va a tener objetivos específicos y ahí es donde usted va a usar los diferentes tipos de verbos, verbos generales y verbos específicos. De hecho, así se identifican como verbos generales y verbos específicos. Los generales no son medibles a corto plazo, los específicos son medibles a corto plazo, que puede ser una semana, puede ser un día o puede ser ahí justo en el momento en el que usted está dando la enseñanza. Y bueno, como les digo, más adelante en el bachillerato ustedes van a llevar una clase donde van a aprender eso. Dios me les bendiga. Gracias, amor. Amén. Dale. Bien, una forma de poder llevar a cabo entonces el propósito de poder redactarlo es que uno se fija un orden, eh, tal vez no como un perfil, ¿verdad? Pero uno puede llegar a plantear que al término de este mensaje, el hermano será capaz de tomar la iniciativa. El caso de la oración, por ejemplo, ¿verdad? O el caso del compromiso, de comprometerse. Hay mensajes que llevan una aplicación tan específica, tan clara, que al terminar usted ve a la gente que toma la iniciativa, que comienzan a vivir y hacen un esfuerzo por cumplir con esa palabra, porque consideran que esa palabra es lo que estaban esperando de parte del Señor. Entonces, ¿qué quiero que ellos piensen? ¿Qué quiero que ellos sientan? ¿Qué quiero que ellos hagan? Eso va implícito, se desprende del propósito del mensaje. Usted va introduciendo ese mensaje de forma clara, eh, para que el hermano poco a poco vaya entrando en la dimensión de, del tema, pero más que del tema, del propósito. Aquí hay algo interesante, de ejemplo con su propia vida. Y dice la palabra, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Primera de Corintios 4:6. Si hablamos
de oración, estamos hablando de oración, bueno, yo debo de orar. Si hablamos de ayuno, yo debo de ser el ejemplo en el ayuno. Decía un hermano, mire, no me predique de lo que usted no vive, pero a veces uno elabora mensajes eh, con la buena intención de que, de que aprendamos a hacer las cosas. Y hay gente, yo le decía a un hermano, mire, usted habla bastante del matrimonio, pero no se ha casado. Espere casarse, espere tener hijos para que usted mire cómo se educan los hijos. Y toda la teoría que tiene ahorita, en ese momento, cuando la ponga en práctica y le salga bien, entonces enséñela. Pero ahorita es solamente teoría. Entonces, a veces que somos muy teóricos, necesitamos, necesitamos dar el ejemplo. Predicador, ¿verdad? Dice la palabra, predícate a ti mismo. Haga preguntas que impacten. Y aquí tenemos un texto. Al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar lo que se había descarriado, la que se había descarriado? Y encontramos una serie de preguntas que Jesucristo utilizó en sus enseñanzas. Esas preguntas, eh, pues buscaban una respuesta, buscaban una reacción de las personas, pero Jesús, ¿verdad? Tenía una intención a la hora de hacer esas preguntas. Dejaban a la persona, a los oyentes, como ávidos de una respuesta, de algo que lo sacara de la condición en la que se encontraban. Y aquí tenemos una que dice en San Lucas 13:2, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Entonces, algunas preguntas que podemos hacernos, ¿verdad? Esas preguntas retroactivas, ¿verdad? Que son para nosotros, pero que también se las hacemos a otras personas para inquietarlos con la respuesta o para poder tener una apertura eh, mental, una apertura mental para poder llevar el enfoque o la postura que nosotros tenemos con ese mensaje que ya está implícito, como digo, en el propósito. Sugiera pasos específicos. No hay lugar en la aplicación no hay lugar para dejar enredado a la gente. Como es el ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? Entonces, los pasos específicos tienen que estar escritos ahí en el bosquejo de ejemplos prácticos. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Está en 1 Corintios 10:11. Ejemplos prácticos. Cuando no tenemos una computadora en la mano, hoy día pues trabajamos mucho con los dispositivos. Sí, con los dispositivos. Entonces, podemos utilizar la Biblia y llevar el mensaje directamente de la Biblia.
Y uno de los ejemplos que yo les puedo dar es, eh, si yo tengo un mensaje que tiene que ver con el Espíritu Santo, por ejemplo, que está en San Juan capítulo 14, en San Juan capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, ¿verdad? Hay un segmento en la promesa del Espíritu Santo en capítulo 14, versículo 15, y lo llevamos hasta el versículo 31. Posteriormente, en el capítulo 16, volvemos a hablar del Espíritu Santo. Entonces, si no tengo, y es mía la Biblia, y no tengo papel, yo voy a anotar en la parte de aquí del capítulo 14, en el versículo, por ejemplo, en el último versículo que habla del Espíritu Santo, de cómo el Espíritu Santo, ¿verdad?, va a venir y nos va a dirigir a toda verdad, el Espíritu de verdad. Ahí voy a colocar, ¿verdad?, con mi lápiz, capítulo 16, y voy a colocar ahí el versículo 5, 16, 5. Después de que termine de leer este versículo 17, yo paso directamente al capítulo 16, versículo 5. Y cuando ya haya leído la parte que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo, en el versículo 14 yo voy a estar colocando, por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo 1. Y al llegar a Hechos 2, que habla acerca de la llenura del Espíritu Santo y de cómo le repartieron lenguas a todos los que estaban ahí y cada quien escuchaba en su lengua. Ahí en esa parte yo voy a ir escribiendo, quizás voy a tomar el texto de 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 hasta el 7, y después ahí en el versículo 7 voy a ir colocando, por ejemplo, eh, 1 Corintios capítulo, no, 2 Corintios capítulo 3, el capítulo 5. Entonces voy a ir marcando mi Biblia y puedo llevar enseñanzas, todo tipo de enseñanzas, ¿verdad? Con ejemplos, con este ejemplo, así que es bien práctico para estudiar o para llevar mensajes. De ejemplos prácticos. Termino con hoy, ofrezca esperanza. Ofrezca esperanza, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. El mensaje cristiano siempre es un mensaje de esperanza, porque es un mensaje de oportunidad, es un mensaje que, que lleva en sí la apertura de la promesa, la activación de promesas de parte de Dios a la persona. Y bueno, a la iglesia llega todo tipo de personas con todo tipo de necesidades y a lo mejor esa gente fue llevada por el Señor ahí a esa congregación donde usted va a predicar, a ese lugar donde usted te va a enseñar para que usted ofrezca esperanza. Los mensajes negativos, los mensajes peyorativos, los mensajes que resaltan mucho el pecado, pero no al Señor. Es que el pecado hay que denunciarlo, hay que hablar fuerte contra el pecado, pero no le demos más tiempo al pecado y hablamos media hora del pecado y solo unos 2 minutos de Jesucristo. No, hay que llevar esperanza. Dice aquí, aplique cada uno de sus puntos. Ponga un verbo en cada punto. El verbo significa acción. Ponga a Jesús en el punto. Ponga a Jesús en el punto. Como ya son las 9:05, vamos a dejar cerrado esto por el día de hoy. Les animo a seguir, a que hagan un reprise leyendo estas diapositivas y
y que de esta manera podamos ir trabajando ya en esos mensajes. La próxima tarea que les voy a dejar es que me elaboren un mensaje solamente para 5 minutos. Eso quiere decir que ustedes van a hacer un bosquejo, el tema que ustedes quieran, y ustedes tienen que comprometerse a predicarlo. Si no tiene a quién, póngase ahí en el dormitorio y predíquelo, que dure 5 minutos. Si se pasó de 5 minutos, tiene que recortar algo, tiene que recortar, pero sin recortar el enfoque del mensaje que usted quiere dar. Y luego usted me va a mandar ese mensaje, me lo manda allí al chat del seminario y yo lo voy a leer, pero quiero la honestidad de que usted practicó ese mensaje y que le duró 5 minutos. Así que va a ir un tema, va a ir un texto, va a ir un propósito y luego va a colocar los incisos que sean pertinentes y la aplicación. Oiga bien, 5 minutos. Para el próximo, ya para el próximo martes ya debe estar todo eso ya subido, porque el martes yo leo todos los mensajes y voy a ver, ¿verdad? Y a lo mejor me ponga yo a predicarlo también para ver si ese mensaje dura los 5 minutos. Amén, hermano, ¿estamos claros? ¿Alguna pregunta? Bueno, como no hay pregunta, es que está claro todo. ¿O no me escucharon? Pastor, solo hay una pregunta de Eric en el chat que dice que si se graba en video. Se graba en video. O solo es escrito el mensaje de la tarea. No, el mensaje es escrito. Es escrito. Quizás en video es muy pesado pues, y se cargan mucho los celulares con el WhatsApp, pero pues, lo que podría aceptar sería el audio. Mándenme el bosquejito por escrito y si quiere poner el audio después, yo lo voy a escuchar, ¿verdad? Le prometo escucharlo para ver que se tarde eso. Lo que yo quiero es la disciplina, ¿verdad? A mí me ha costado mucho esto con el tiempo, ¿verdad? Y aquí tengo a mi esposa que me está diciendo, ya es tiempo, ya es tiempo, ya es tiempo. Quedémonos aquí, hermanos. Oremos al Señor para que Él nos guarde, para que Él nos bendiga y nos ayude a mejorar nuestra, nuestro caminar en Cristo y el testimonio que debemos dar al Señor. Oremos. Amado Señor, Dios Todopoderoso, santo y bendito es tu nombre. Gracias, Señor amado. Gracias te damos por darnos el privilegio y la oportunidad de hablar tu palabra. Gracias, Señor, por tomarnos en cuenta en tu obra. Bendícenos, por favor. Danos sabiduría, danos entendimiento. Haz que tu Espíritu Santo venga a nosotros y nos inspire, nos ministre, nos unja de manera tal que podamos hablar tu palabra con autoridad, podamos hablar tu palabra con seguridad de que es tu palabra, Señor.
que tu palabra corra y sea glorificada en cada corazón. Dios mío, ayúdanos a ser efectivos a la hora de llevar el mensaje, Señor. Y que las personas que escuchen tu palabra se vuelvan a ti, Señor, te adoren, te sirvan con amor, con pasión. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a multiplicarnos en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Quiero aprovechar para hacer una pequeña oración por Israel, el pueblo del Señor, el pueblo escogido. Oro para que el Señor bendiga a Israel. Oro para que el Señor cubra a Israel, a toda la población, que bendiga a las autoridades, que les ilumine, que les dé sabiduría, que el Señor pueda llegar a ellos y formar vallados y defender a ese pueblo y defender todo lo que la palabra dice que les corresponde, que se abran canales de bendición y canales de paz para que en ese lugar, en ese lugar que están escritas, se van a dar muchas cosas, se puedan cumplir siempre con la cobertura de nuestro Dios, de nuestro buen Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos amados. Dios me les guarde. Ahí espero la tarea de ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Amén, bendiciones, buenas noches. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones, buenas Bendiciones, buenas noches. Aleluya. Amén. Amén.